A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Y en esta tierra se me dio la oportunidad de estar en las aulas de clase durante 15 años. A jurarle ante ustedes y ante el país entero, desde Sabaneta, que daremos nuestra vida si es necesario. Pues también en Lagunillas, en la costa oriental del lago. Se prendió esto, hermano, se prendió esto. Lo que uno puede observar en cada trayecto que tenemos, en cada contacto directo que hacemos, no es otra cosa que un ejemplo de resistencia. Pero también, por qué no decirlo, de esperanza que nos da la misma gente, esa que se ha quedado allí. No me voy de mi llano, no me moleste con pinche. Mire donde tengo estas vacas pa' zorrear, ni una biche. Esas tengo que ordeñarlas, pa' que la ubre se les piche. Y después cuajar la leche pa' que no se ponga piche. Estoy convencido que cometieron un error garrafal. Que el mensaje de cambio que nació en la provincia se propaga en el país para alcanzar la libertad de Venezuela en el 2024. Así que, hermanos y hermanos de Macaco, el himno blanco. Tinaquillo, que forma parte. Pero muy buenas tardes tengan todos los que nos sintonizan la tarde de hoy. Primeramente, gracias a Dios por darme el placer de estar con ustedes. También quiero agradecer al director general de la estación, nuestro hermano Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Catherine Manzano, en la producción del programa, nuestra querida y muy paciente Yay Pacheco, en los controles, nuestro hermano José Gregorio González, nuestros puntos de contacto, @RCR750 por la red social Twitter. También quiero agradecer extender toda mi solidaridad, que en los días pasados nuestra hermana Maya Davis González sufrió un percance automovilístico vía Oriente. Gracias a Dios y a la Virgen, solo daños materiales. Hoy quería estar en el programa con nosotros, pero está cumpliendo de igual forma labores políticas a nivel nacional. Y quiero extender mi solidaridad con ella. La tarde de hoy estamos llenos de orgullo y de todo placer contar con la presencia de un líder político, abogado, diputado a la Asamblea Nacional 2015 por el Estado Bolívar, y nada más y nada menos el jefe del comando de campaña del Comando Páez por Voluntad Popular de nuestro candidato Freddy Superlano, y no es más que nuestro hermano Francisco Sucre. Francisco, hermano, bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí es un gran placer poder estar una vez más en los micrófonos de Radio Caracas Radio. Y bueno, es una radio súper importante, decano del periodismo radial en Venezuela. Gracias por la invitación. Y bueno, dispuesto pues a conversar sobre este proceso de primarias y bueno, el proceso político en general que estamos viviendo en Venezuela y las oportunidades y desafíos que se nos presentan de cara a la elección primaria y el año que viene de cara a la elección presidencial para poder definitivamente concretar el cambio político que la mayoría de los venezolanos está exigiendo en estos momentos. Sí, sin duda es algo que el venezolano está pidiendo como que a grito, porque de verdad que la situación económica y social del país no se adaptan a lo que realmente tenemos que nosotros vivir. Es una situación bastante incómoda, ¿no? Y queríamos partir del principio para explicarle a todas las personas que nos sintonizan la tarde de hoy por qué el Comando Páez. Bueno, mira, Páez, el nombre del Comando Páez para esta campaña es muy significativo. Páez fue realmente el gran arquitecto de la institucionalidad de Venezuela como país. Una vez se concreta la separación de Venezuela
de ser un departamento de la Gran Colombia a ser un país soberano, independiente, fuera de lo que era la estructura de la Gran Colombia. Y Páez fue el que realmente construyó esa institucionalidad. Páez es el padre de la venezolanidad, prácticamente. Y fue ese constructor, junto con muchos más protagonistas de lo que fue nuestra gesta independentista, de esa institucionalidad. Y eso es precisamente lo que nos toca en el futuro inmediato en Venezuela. Tenemos que reconstruir la institucionalidad en Venezuela, hoy secuestrada y además pulverizada por todas estas conductas autoritarias que han hecho añicos lo que es la institucionalidad en Venezuela, y nos toca a nosotros en los próximos años. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como nación, el reinstitucionalizar a Venezuela, que es el paso previo indispensable para poder comenzar a transitar un camino de reconstrucción económica, de crecimiento económico que nos permita avanzar hacia el desarrollo, con esta inmensa potencialidad que tiene Venezuela desde el punto de vista económico, pero que hoy esa potencialidad es básicamente un cementerio de oportunidades. En eso se ha convertido Venezuela, un cementerio de oportunidades, porque no hay institucionalidad. Páez fue ese gran constructor de esa institucionalidad después de la guerra de independencia, y eso es lo que nos toca después de estos 24 años de desmontaje de lo que es la institucionalidad venezolana. La democracia venezolana se ha venido desmontando tornillo por tornillo en un plan sistemático de quienes han gobernado este país durante los últimos 24 años, y han intentado sustituir esa institucionalidad por, bueno, una institucionalidad revolucionaria que responde única y exclusivamente a los intereses políticos ideológicos de lo que ellos llaman el alto mando de la revolución. Por eso escogimos el nombre de Páez, porque esta es una gesta por recuperar esa institucionalidad del país, que nos va a permitir entonces comenzar la reconstrucción económica de Venezuela, que es el principal desafío que tenemos por delante los venezolanos. Sí, es algo muy similar a lo que estamos viviendo en la Venezuela actual, y es bueno poner en contexto a todas las personas que nos están sintonizando la tarde de hoy, porque precisamente se escoge el comando Páez como nombre, y no es algo que llegamos a improvisar, o que llegan a improvisar en el caso del comando. ¿Ok? Francisco, hermano, una pregunta. A la hora de hoy, porque sabemos que el candidato está de gira, ¿cuántos estados ha recorrido nuestro candidato Freddy Superlano? Bueno, mira, nosotros hemos recorrido ya, en estos momentos Freddy Superlano está de gira por el estado Aragua, ayer estuvo en el estado Carabobo. Ya hemos recorrido 11 estados en apenas 3 semanas que llevamos de campaña. Recordemos que, bueno, la candidatura y lo que representa Superlano ha sido la candidatura que salió de última, pues de última desde el punto de vista del anuncio de la candidatura. Ya hay candidaturas que tienen más de un año recorriendo el país. Y bueno, en estas escasas 3 semanas hemos hecho un esfuerzo titánico. Vamos a continuar recorriendo el país. Hasta ahora son 11 estados en donde hemos venido articulando, y esa es la misión fundamental de esta gira. Es un poco lo que se hizo en Barinas, ¿no? Es la organización. Nadie duda en Venezuela que somos mayoría quienes queremos un país distinto, somos mayoría quienes queremos una Venezuela desarrollada, en donde nuestros jóvenes no tengan que escoger dolorosamente entre un futuro de progreso y su país. Esa es la elección que han tenido que hacer muchísimos jóvenes, millones de jóvenes que hoy están fuera de Venezuela, y queremos que esa situación se revierta, ¿no? Ese mensaje que estamos llevando es el de la organización, porque esta mayoría que somos debe ser una mayoría organizada para poder, con esa organización, conquistar el cambio político. Y por eso traigo a colación el ejemplo de lo que sucedió en Barinas de la mano del liderazgo de Freddy Superlano en el año 21. Allí, en un estado dominado, pues como toda Venezuela, durante los últimos 20 y tantos años por el chavismo y básicamente por la familia del expresidente Hugo Chávez, se conjugaron factores importantísimos como el deseo de cambio, que hoy es mayoritario en Venezuela sin duda,
la organización, la unidad, que es muy importante, y un trabajo muy minucioso desde el punto de vista electoral que le permitió a Freddy Superlano, al día siguiente de haber ganado la gobernación del estado Barinas en el año 21, el 21 de noviembre del año pasado, le permitió a Freddy al día siguiente tener en las manos casi el 97% de las actas que demostraban fehacientemente su victoria electoral. Y eso fue lo que impidió que pudiesen arrebatarle el triunfo. De hecho, querían proclamar al candidato perdedor, Argenis Chávez, hermano del expresidente Chávez, y no pudieron hacerlo simplemente porque Freddy Superlano tenía, producto de esa organización, el 97% de las actas en sus manos, y las que no tenían en sus manos correspondían a unas actas manuales de unos sectores muy lejanos de la capital del estado Barinas, que fueron además retenidas ilegalmente por quienes deben estar garantizando la pulcritud del proceso electoral, que en este caso fue el Plan República, que custodió todo el material electoral, y no quisieron entregar las actas. Pero aún entregando esas actas, y que esas actas dieran zapatero, es decir, todos los votos a favor de Argenis Chávez, aún así Freddy Superlano con su 97% podía demostrar que había ganado la gobernación de Barinas, y no le quedó otra alternativa a esta institucionalidad revolucionaria que no respeta el Estado de Derecho y que usa más bien los mecanismos institucionales para su provecho político. Bueno, lo inhabilitan sin ninguna razón, simplemente para sacarlo del juego y evitar entregarle la gobernación que le había dado la mayoría popular en Barinas. Y por eso es que después que lo inhabilitan, inclusive inhabilitan a su esposa, Aurora Superlano, que nunca había sido ni ha sido funcionaria pública, nunca ha ejercido ningún cargo de elección popular, y simplemente la inhabilitan. Y después se escoge a otra persona para que sea el candidato, y también lo inhabilitaron a 5, hasta que finalmente se decide postular al alcalde de gobernador, a quien es hoy el gobernador del estado de Barinas, Sergio Garrido, que había sido electo diputado lista por Acción Democrática en el estado de Barinas, ya había sido proclamado y juramentado como diputado, y bueno, era ya prácticamente insostenible que una persona que había sido ya juramentada y proclamada como diputado del estado de Barinas pudiese ser inhabilitado. Entonces, ese es el desafío, pues como yo te decía, y quiero concatenar esto con el tema del Comando Páez, para que ustedes vean la precariedad institucional en la que estamos, que simplemente por los intereses político-electorales de un partido político, en este caso el partido político que ostenta el poder desde el año 1999, bueno, utilizan las instituciones del Estado para que su agenda política pueda avanzar, y eso fue lo que intentaron hacer en Barinas, pero aún así no pudieron, porque la segunda elección que se dio el 9 de enero, después de esta inhabilitación absolutamente inconstitucional e ilegal en contra de Freddy Superlano, bueno, ahí están los resultados. Más de 50,000 votos de diferencia sacó el candidato Sergio Garrido, apoyado por toda la unidad, y recordemos que Freddy Superlano fue su jefe de campaña, recorrió el estado de Barinas de nuevo en una campaña muy corta, y el pueblo de Barinas le dio una victoria contundente a ese liderazgo de Freddy Superlano, que supo, además, con un gran desprendimiento y un gran sentido histórico, un gran sentido de lo que es la responsabilidad democrática, conducir el proceso, aún siendo él electo originalmente gobernador, asumió el liderazgo del proceso de la transición que se dio en Barinas, después de 20 y pico de años del chavismo en Barinas. Y eso es precisamente lo que pretendemos en Venezuela. Venezuela tenemos que entender que en estas primarias el 22 de octubre, más que un candidato, y lo ha dicho Freddy reiteradamente, vamos a elegir es al líder que va a conducir el proceso de transición democrática, que hoy es el gran consenso, la gran aspiración nacional de casi el 80% de los venezolanos. Sin duda, porque tú decías algo muy clave en lo que estamos conversando, y es el tema de la organización. Y el tema de la organización parte de que sí es muy cierto que 8 de cada 10 venezolanos no quieren al régimen
que siga más en Miraflores ni llevando las riendas de este país. También es muy cierto que ese 8 de cada 10 venezolanos tampoco veía muy claro el tema de cómo la oposición se iba a organizar, y precisamente para eso es este proceso que nosotros estamos empujando para que el próximo 22 de octubre se celebren las primarias y de ahí salga, como tú mismo lo estás haciendo referencia, Francisco, el tema de quién va a liderizar la oposición venezolana, porque es muy cierto que está pidiendo la gente, y tú más que nadie que está recorriendo el país con el candidato, te das cuenta de las impresiones que recogen en cada uno de esas personas con las que conversan, ¿okay? Porque sí es muy cierto que esa esperanza estaba decaída, y Freddy Superlano viene realzando esa esperanza que muchos veían que no existía, ¿no? Bueno, mira, fíjate, ahí es muy importante recordar que para el chavismo esa elección de gobernación en el estado de Barinas fue prácticamente una elección presidencial, y Freddy demostró con hechos concretos, con la victoria que obtuvo, no solamente la victoria del 21 de noviembre, sino la victoria del 9 de enero. O sea, se le ganó 2 veces al chavismo en menos de 50 días. Esa organización es vital, porque, bueno, para el estado de Barinas se mudaron prácticamente 11 ministros del Gabinete Ejecutivo Nacional, quienes asumieron responsabilidades electorales de campaña en las distintas parroquias, en los distintos municipios del estado de Barinas. 7 gobernadores de gobernaciones aledañas al estado de Barinas se mudaron prácticamente a Barinas para asumir estas mismas responsabilidades electorales. El propio Diosdado Cabello voló a Barinas y se convirtió en el jefe de campaña de este candidato que intentaron imponer allá, Arreaza. La expresidenta del CNE era coordinadora de un municipio. Exactamente. Entonces, esto fue, bueno, básicamente una callapa institucional. Todo el poder del Estado, de la institucionalidad venezolana, puesta al servicio de la candidatura del señor Arreaza. Y bueno, ahí está la respuesta contundente que le dio el pueblo de Barinas, al frente del cual estuvo y sigue estando el liderazgo de Freddy Superlano, y los resultados electorales fueron absolutamente contundentes, más de 50.000 votos de diferencia entre la opción del señor Arreaza y la opción de Sergio Garrido, respaldado por la unidad y al frente de su campaña con Freddy Superlano. Entonces, esto es una muestra muy clara de que con organización, organizando como debe ser este inmenso deseo de cambio que existe no solamente en Barinas, que existe en todos los estados de Venezuela, podemos transformar esa gran indignación en una inmensa fuerza electoral que pueda ser, puede ser inmune, esa fuerza electoral, a todo el ventajismo que seguramente vamos a ver el año que viene en las elecciones presidenciales. Aquí las elecciones presidenciales no son en contra, no van a ser en contra del partido de gobierno, el PSUV, van a ser en contra del Estado venezolano. Todas las instituciones de Estado van a estar al servicio de esa candidatura. Pero así como se demostró en Barinas con Freddy Superlano, bueno, eso mismo vamos a repetir a nivel nacional. No hay, mira, ventajismo posible, no hay triquiñuela posible que pueda estar por encima de la voluntad de un pueblo cuando este pueblo se decide a cambiar. Y Venezuela hace mucho tiempo está decidida a cambiar. En Venezuela existe un país, y eso lo está representando Freddy Superlano, que quiere emerger, un país que quiere dejar de ser humillado, vilipendiado, un país que quiere poder explorar toda su inmensa potencialidad económica, y que esa potencialidad económica se traduzca en calidad de vida para los ciudadanos, en oportunidades de progreso para los miles de jóvenes que todos los años ingresan al mercado laboral sin ningún tipo de expectativa desde el punto de vista de progresar gracias a su trabajo, como era Venezuela, como fue Venezuela durante mucho tiempo. Nuestros jóvenes lo que están hoy es buscando graduarse para, lamentándolo mucho, hacer unas maletas e irse a poder cumplir sus sueños en otros países, cuando aquí en Venezuela perfectamente pudiesen hacerlo, pero hoy no lo tienen garantizado, producto de un manejo absolutamente ideologizado, errático, corrupto de nuestra economía, y de haber convertido a Venezuela
prácticamente en un cementerio de oportunidades. Eso es lo que tenemos que revertir. Ese país posible que quiere ser, va a ser, ese país que quiere emerger, necesita el cambio político para poder comenzar a transitar un camino distinto desde el punto de vista económico. Y ese cambio político requiere de un liderazgo probado, de un liderazgo serio, de un liderazgo que no nos está diciendo lo que va a hacer, un liderazgo que ya demostró lo que se puede hacer y lo demostró en Barinas. Y ese liderazgo de Freddy Superlano lo estamos presentando en estas elecciones primarias para que sea él quien conduzca este proceso de liberación de Venezuela desde el punto de vista político, para soltar estas amarras ideológicas, este pasticho ideológico que ha sumido a Venezuela en las catatumbas de la pobreza, y podamos avanzar al desarrollo del siglo XXI con toda nuestra potencialidad desarrollada. El clamor de todos, pero todos los venezolanos, porque hasta los que hoy acompañan al régimen lo piden a gritos, y es sencillamente un cambio donde ellos puedan tener oportunidades para poder salir adelante y mostrar el verdadero país que necesitamos. A todos los que nos escuchan, vamos a ir a un pequeño corte. No se despeguen de la sintonía para seguir conversando con el jefe de campaña, nuestro hermano Francisco Sucre. Vamos al corte unos minutos y ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando
Contigo, solo por RCR 750. Y estamos de vuelta aquí en Contigo, Voluntad Popular, conversando con él. Soy una de las personas más privilegiadas en este país como presidente de la República, porque es una persona, primero, de poder, segundo, luchador, y tercero, un vencedor de Dios, y eso es lo que necesitamos nosotros en este país para que nos puedan apoyar en todo lo que nosotros necesitamos en este país. Éxitos y más éxitos para él, porque va a ser el que gobierne nuestro país. Saludos, saliendo acá de las minas de Baruta, y ahora vamos camino a la reunión que les había comentado antes con la señora Heika Fetano. Ojalá, seguramente no va a ir bien. Y ellas van a entender pues lo que nosotros hemos venido haciendo en nuestra travesía de cara a ese concepto de que Venezuela puede. Y ellas también un fuerte abrazo. Nos vemos entonces. Aquí en Voluntad Popular, conversando con nuestro hermano Francisco Sucre, jefe del comando de campaña de nuestro hermano Freddy Superlano por Voluntad Popular. Y conversábamos, hermano Francisco, el tema de lo que se recoge en cada recorrido con respecto a las incidencias o lo que piensan las personas cuando conversan con ella. ¿Cuáles son esas impresiones que han recogido ustedes? Bueno, mira, lo primero es lo que siempre en estos recorridos que hemos hecho con Freddy reafirman, pues, que lo que existe es una monolítica voluntad de cambio, una aspiración de cambio mayoritaria del 90%, quiere un cambio en Venezuela. Así lo manifestó Barinas, porque Freddy no ganó en Barinas solamente con votos de la oposición, ni Sergio Garrido después con votos de la oposición. Ahí se dio una confluencia de este deseo de cambio, no solamente de quienes somos oposición a este modelo fracasado del socialismo del siglo XXI, sino también quienes en su momento apoyaron ese modelo, que hoy se sienten defraudados, estafados, porque esto no es ni la sombra de lo que se les prometió en su momento cuando enarbolaban las banderas del cambio, enarbolaban las banderas de la lucha contra la corrupción, enarbolaban las banderas de la reivindicación social. Aquí tenemos un país, como te digo, angustiado, un país absolutamente humillado, pisoteado, en donde, bueno, una persona de la tercera edad, un jubilado venezolano, está ganando $6 al mes de pensión después de haber entregado toda su vida al trabajo productivo por Venezuela y por su familia, en donde nuestros jóvenes, como te decía en el segmento anterior, tienen que escoger entre su país, Venezuela, y la posibilidad de progresar, de poder formar una familia, de casarse, de poder comprarse un apartamento, de poder garantizarle a sus hijos una vida mejor. Tienen que hacerlo en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Australia, en cualquier parte del mundo, menos en su país de origen. Un país en donde el Producto Interno Bruto ha sido pulverizado en casi el 80%. Venezuela tenía el tamaño de su economía en el año 2013, cuando Maduro llegó al poder, era de $460.000 millones. Una de las economías más importantes de América Latina. Estábamos entre las primeras 5 economías de América Latina. Y bueno, después de todo este desastre y de este modelo socialista, hoy el Producto Interno Bruto de Venezuela se ha desplomado a $71.000 millones. Para que tengan una referencia, el tamaño de la economía de El Salvador, que es un país mucho más pequeño que Venezuela, con mucho menos población, apenas 6 millones de habitantes, su Producto Interno Bruto es de $84.000 millones. Es decir, El Salvador tiene un Producto Interno Bruto superior al de Venezuela, pero en Venezuela tenemos más de 20 y pico millones de habitantes, y eso es lo que ha sido el origen fundamental de esta gravísima crisis humanitaria compleja que estamos confrontando, que ha obligado a casi ya 8 millones de venezolanos, entre ellos la gran mayoría jóvenes, han huido de este desastre socialista y hoy están haciendo su vida en otros países del mundo, ¿no?
Entonces, lo que recogemos es eso, ese inmenso deseo de cambio, y lo que estamos haciendo nosotros es organizando ese gran deseo de cambio para convertirlo, como te decía, en una fuerza electoral, porque nada hacemos con aspirar un cambio, con querer un cambio, si ese cambio no lo organizamos electoralmente. Se hizo en Barinas y es lo que pretendemos hacer en Venezuela. Ese inmenso deseo de cambio, por más que hagan lo que hagan, va a ser indetenible. Y por eso es muy importante que los venezolanos entendamos que nuestra voluntad individual, sumada a las millones de voluntades a lo largo y ancho de Venezuela, van a construir una fuerza indetenible. Esta ola de cambio va a ser indetenible, y una vez que se concrete ese cambio político, vamos a poder entonces avanzar de inmediato en lo que es la reconstrucción económica de nuestro país. Y vamos a poder desarrollar todo ese inmenso potencial económico que tenemos hoy secuestrado por el socialismo del siglo XXI. Sí, porque nosotros conocíamos el programa anterior, el proyecto que tiene Freddy para su modelo económico, cómo recuperar la destrucción en la que estamos envueltos en estos años por el régimen de Nicolás Maduro y su combo. Entonces, te voy a preguntar algo aquí muy concreto que nos faltó preguntarle al candidato. ¿Ustedes ese plan de gobierno central lo tienen adaptado a trabajarlo con las regiones y los municipios? Sin duda, sin duda. Este es un país, como lo establece nuestra Constitución, es un país federal descentralizado. Yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en Venezuela es realmente fortalecer y desarrollar la descentralización. De esta manera vamos a poder ser mucho más eficientes en la recuperación de la calidad de vida de los venezolanos. Por ejemplo, nuestro marco constitucional actual permite perfectamente transferir competencias del poder nacional a las regiones, y eso hay que hacerlo. Por ejemplo, en los hospitales, esa competencia hay que transferirla a los estados, que cada estado sea el encargado de administrar y mantener los hospitales. El tema de las cárceles también, competencias en materia fiscal. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99, cuando entró en vigencia, entre una de sus disposiciones transitorias, establecía, y sigue estableciendo, porque eso no lo han cumplido nunca, porque este es un régimen con absoluta vocación centralista, no quiere que se desarrollen las regiones, establecía la disposición transitoria 12ª, si mal no recuerdo, que en el primer año de vigencia de la actual Constitución se debía aprobar la ley orgánica de la Hacienda Pública Estatal, y eso lo que permite es transferirle competencias tributarias y fiscales a los estados para que no dependan única y exclusivamente de las asignaciones que vienen producto del ingreso petrolero a través del situado constitucional. Entonces, en esta ley, que estamos todavía en mora desde el año 99, imagínense ustedes, desde el año 2000, porque la Constitución entró en vigencia en el año 99, y entonces daba un año de plazo para que se aprobaran una serie de leyes en esas disposiciones transitorias, entre las cuales está esta que te estoy mencionando. Esa ley establece la posibilidad de que el impuesto al valor agregado, el IVA que se recauda en los estados, se quede en los estados. El impuesto de gasolina, cuando uno paga gasolina en este país, hay un porcentaje de ese precio que son impuestos, que esos impuestos se queden en el estado. Que, por ejemplo, los impuestos que se pagan en los registros y las notarías, las tasas que se pagan en los impuestos de notaría, cuando tú vendes una casa, una oficina, un local comercial, se quede en los estados. Entonces, es fortalecer el proceso de descentralización para que podamos armonizar el desarrollo de Venezuela de una manera equitativa, que no hayan regiones que tengan más posibilidades de desarrollarse que otras. Y para eso se requiere de una visión de Estado federal, y eso hay que recuperarlo. Y por eso es tan importante no solamente la elección presidencial, sino después la elección que viene subsecuentemente, que es la de la Asamblea Nacional, y la elección de gobernaciones y alcaldías. Porque con una mayoría clara en la Asamblea Nacional, que vamos a elegir en los próximos años, en el año 2025, que es cuando toca, bueno, con esa mayoría vamos a poder revertir toda este endamiaje jurídico del socialismo del siglo XXI, que lo que ha traído es ruina, miseria,
retroceso a Venezuela con leyes modernas que permitan la atracción de capital privado, leyes que permitan reinstitucionalizar a Venezuela desde el punto de vista político del Estado. Aquí tenemos que regresar a las dos cámaras, a las dos cámaras, tanto diputados como Senado, como era en el pasado. ¿Por qué? Porque es muy injusto en un Estado federal que un Estado, por ejemplo, como el Delta, que tiene 2 diputados en la Asamblea Nacional, tiene una representación muy pequeña en comparación con un Estado como el Zulia, que tiene por población 12 o 13 diputados, o el Estado Bolívar, que es mi estado, que tiene 8 diputados. Entonces, la Cámara del Senado es la Cámara que iguala esa situación porque cada estado tiene 2 senadores. Entonces, esa desigualdad por población que se presenta en la Cámara de Diputados, tú la puedes corregir en la Cámara del Senado y eso equipara. Por ejemplo, tenemos que establecer la doble vuelta electoral en Venezuela. Aquí no se pueden seguir ganando elecciones por 1 voto, por 1.000 votos, por 2.000 votos, como en todos los países latinoamericanos y la mayoría de los países del mundo. Acaba de pasar en Turquía, por ejemplo. En Turquía hubo doble vuelta. Si tú no llegas al 50% en la primera vuelta, pues tú tienes que ir a una segunda vuelta a los 30 días con la persona que llegó de segundo. Eso es para garantizarle una legitimidad robusta a quien asuma las riendas del país en una elección presidencial. Todas esas reformas hay que hacerlas en los próximos años para poder desarrollar este inmenso potencial económico. Y la palanca de eso, lo ha dicho Freddy Superlano, el eje central de la propuesta que estamos construyendo y además consultando a los mejores expertos en cada una de las áreas, es la industria petrolera. Tenemos que recuperar a la industria petrolera e ir más allá, garantizarle a Venezuela una verdadera soberanía energética. Y para eso tenemos todo un proyecto que se llama Venezuela Energética, para poder recuperar nuestra industria petrolera, y no solamente recuperar la industria petrolera, sino también desarrollar la petroquímica y las energías limpias, las energías alternativas, en donde Venezuela tiene un potencial extraordinario. Estoy hablando de energía eólica y estoy hablando de energía solar. Convertir a Venezuela realmente en una potencia energética más allá del petróleo y del gas, en una potencia de generación de energías limpias, que es el futuro del mundo, va hacia las energías limpias, y tenemos que comenzar a prepararnos hoy para poder afrontar esa realidad y ser un actor importantísimo y seguir siendo un actor, ya no lo somos, pero volver a ser un actor importantísimo en el mundo energético mundial, y apalancándonos en la recuperación de la industria petrolera, para que tengan un ejemplo de lo dramático que ha sido la destrucción. Hoy Venezuela está produciendo apenas unos 720.000 barriles de petróleo. Eso fue lo que produjo Venezuela promedio en el año 2022. 720.000 barriles de petróleo. Cuando Chávez llegó al poder, Venezuela estaba produciendo 3.2 millones de barriles de petróleo. La producción de petróleo hoy en Venezuela, 2023, es apenas 300.000 barriles más de lo que se producía en este país en 1927, cuando Juan Vicente Gómez, que llegamos a ser en ese entonces el primer exportador de petróleo del mundo, con 450.000 barriles. Hoy, pero en esa época habían 8 millones de venezolanos. Esa es la población cuando Juan Vicente Gómez. Hoy, con 25 millones de venezolanos, estamos produciendo un poquito más de lo que se producía cuando Juan Vicente Gómez. Ese es el nivel de destrucción. Unas cifras totalmente catastróficas. Y de hecho nos lo decía Freddy en la entrevista que tuvimos la semana pasada, de que tenemos que recuperar sencillamente la industria petrolera, que está por el piso, y lo peor aún, teniendo Venezuela las reservas de petróleo más grandes del mundo, estemos como estamos viviendo. Aquí hay que recuperar. Pero esas reservas hay que urgentemente monetizarlas. Ese petróleo que está allí en la faja petrolífera del Orinoco, que por cierto es petróleo extra pesado, ese es un petróleo que hay que trabajarlo para poder hacerlo competitivo y que pueda ser palanca de nuestro desarrollo. Pero esas reservas hay que monetizarlas, y para monetizarlas requerimos de cuantiosas inversiones internacionales, y para eso hay que modificar todo el marco legal, todo lo que es la ley de hidrocarburos de Venezuela, para poder competir con países como Guyana, con países como México, como Brasil. Brasil hoy, nuestro vecino Brasil, está produciendo
4 millones de barriles de petróleo al día, mientras nosotros estamos produciendo con las reservas más grandes del mundo, que son casi 300.000 millones de barriles que tenemos de reservas petroleras probadas, estamos produciendo apenas 720.000. O sea, el petróleo para Venezuela tiene que ser la gran palanca para transformar nuestra economía, que ese es el gran desafío que tenemos de cara a los próximos 40 años en este país, es transformar la economía venezolana de ser una economía rentista a una economía productiva, una economía diversificada, pero la gran palanca para esa transformación sigue siendo el petróleo, que es donde somos fuertes, donde tenemos ventaja frente a muchos países. La industria petrolera, la industria petroquímica, el gas, todo eso tenemos que aprovecharlo en los próximos años para tener una economía diversificada y transformar nuestra economía como lo está haciendo la mayoría de los países de la OPEP, la mayoría de los países árabes que tienen petróleo están pensando en eso. Fíjate, Arabia Saudita está haciendo en estos momentos, que es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, con casi 12 millones de barriles de petróleo al día, están usando ese recurso para convertirse, y ese es el plan que tienen ellos. Ellos tienen un plan que se llama Visión 2030, es transformar a Arabia Saudita en el principal productor mundial de energía solar. Y tienen un proyecto extraordinario en donde van a invertir 500.000 millones de dólares para convertirse en una potencia generadora de energía solar. Están entendiendo los cambios que tenemos por delante. Claro, porque nosotros tenemos que tener, si lo bueno de los demás tiene que ser excelente para nosotros y tomarlos como punto de referencia para salir de esta catástrofe económica en la que estamos. Y el plan existe, los expertos existen, pero sencillamente todo parte de cambiar el sistema de gobierno que tenemos. Del cambio político, así es. Y por eso es muy importante, porque poder alcanzar ese país con los mayores expertos. De hecho, fíjate, nuestro eslogan de campaña es Venezuela puede. Y eso es muy poderoso, porque es que todos los venezolanos sabemos que Venezuela puede ser un país distinto, un país desarrollado, un país de oportunidades. Puede ser referencia en América Latina de desarrollo, de gerencia pública, como lo fue en el pasado, en los años 60, 70. En esos años, del año 50 al año 70, Venezuela era una potencia económica, ¿vale? Y ese país posible lo podemos alcanzar, pero hay un requisito previo, el cambio político, porque con este manejo ideologizado que se ha hecho durante estos años, aquí se ha malbaratado el ingreso petrolero. No existe presidente alguno entre Chávez y Maduro que haya administrado, desde la época del indio Guaycaipuro, ¿vale? Antes de Colón, no existe presidente alguno que haya manejado los cuantiosos recursos que ha manejado. Te voy a poner este pequeño ejemplo para que la audiencia entienda el desastre en el que estamos. Durante lo que ellos llaman la Cuarta República, del año 58 al año 98, el ingreso promedio petrolero de Venezuela fue de 10.000 millones de dólares al año. Y durante esos 40 años aquí se construyeron universidades, aeropuertos, autopistas, Guri en el estado de Bolívar, el complejo industrial de las empresas básicas de Guayana. Se desarrolló el país en 40 años con apenas 10.000 millones de dólares al año, en promedio durante esos 40 años. Bueno, durante la revolución, desde el año 99 al año 2017, el ingreso promedio petrolero subió de 10.000 millones a 99.000 millones de dólares al año. ¿Y cuál es el balance de eso? ¿Cómo está la red, la infraestructura pública venezolana? ¿Cómo están nuestros hospitales, nuestras escuelas? ¿Cómo está el país? Para hablarle sencillito a la persona que nos está escuchando y no entiende mucho el tema económico, es sencillito. Métase las manos en el bolsillo a ver si lo que tiene en el bolsillo le alcanza para lo que usted quiere en este momento, Francisco. Bueno, es que fíjate, Venezuela siempre tuvo un salario mínimo promedio de entre 300, 350 dólares mensuales. Ese es el salario.Igual las pensiones. Bueno, ¿cómo es el salario hoy? El salario hoy está en 130 bolívares. A 26 bolívares el dólar, que está más o menos, estamos hablando de 6 dólares, el salario mínimo. Y el salario promedio en la industria, en el sector privado, no pasa de 160 dólares. Quien gane 200 dólares en Venezuela se considera afortunado en cualquier empresa privada, pero los salarios en el sector público son una desgracia, 6 dólares por mensuales. Entonces, toda esa situación que estamos viviendo
tiene un punto importantísimo para poder superarla: el cambio político. Y por eso las próximas elecciones son tan importantes. Y por eso es tan importante esta elección primaria. Porque, reitero, en esta elección primaria, más que un candidato, compañero, vamos a elegir es el liderazgo que va a posibilitar, frente a toda la campaña que viene de quienes hoy ostentan el poder para quedarse en el poder, utilizando toda la institucionalidad del Estado para quedarse en el poder, requerimos de un liderazgo comprometido, de un liderazgo fuerte, de un liderazgo probado para que conduzca a Venezuela a ese cambio político que es la puerta para poder aperturar las puertas del siglo XXI a Venezuela y poder comenzar a construir un país, a reinstitucionalizar un país de paz, de bienestar y de progreso para todos los venezolanos. Lo más importante de todo esto, que sepa cobrar esa victoria. Por eso te digo, que nosotros vamos a lograr, ¿sabes? Nos queda muy poco tiempo, Francisco, de verdad, agradecido con la entrevista que nos acabas de dar la tarde de hoy. Me gustaría que en un minuto le hablaras a esa audiencia que nos escucha. Sí, miren, yo, bueno, como todos los venezolanos que queremos un cambio, que queremos a nuestro país, que queremos que nuestros jóvenes, que nuestros hijos regresen. Yo soy un padre venezolano como muchos otros. Lamentándolo mucho hoy, los padres venezolanos se les conoce como padres huérfanos porque sus hijos están afuera. Yo tengo 2 hijos en la preadolescencia. Yo no quiero que mis hijos mañana, cuando tengan la edad adulta, me digan: papá, me voy de Venezuela porque aquí no hay futuro. Yo quiero trabajar intensamente y estamos trabajando intensamente para que eso no siga siendo nuestra realidad. Venezuela no está condenada biológicamente al fracaso, como pretenden hacernos ver quienes nos tienen en este desastre socialista. Venezuela está condenada al éxito y por eso yo creo que debemos apostarle al futuro. Somos mayoría quienes queremos un cambio, pero reitero, esa mayoría debe organizarse, no nos podemos quedar en nuestra casa. Lo primero que tenemos que hacer es salir a votar masivamente en la elección primaria del año de ahorita, de octubre de este año, independientemente de cuál sea su candidato. Vayamos todos a votar para fortalecer ese proceso de primaria y que de ahí surja el liderazgo que va a conducir a Venezuela al siglo XXI. Venezuela, reitero, tiene muchísimos desafíos por delante, pero estoy convencido que nosotros esos desafíos los vamos a convertir en oportunidades. Y esas oportunidades, estoy absolutamente convencido, los vamos a convertir esas oportunidades en éxito. Venezuela está condenada al éxito, pero para poder llegar allá hay que pasar por el cambio político y por eso es muy importante. Y los protagonistas, además de ese cambio político, somos los ciudadanos venezolanos, organizados, apoyando a nuestros candidatos, y una vez que elijamos ese candidato presidencial de unidad, bueno, todos detrás de ese liderazgo a empujar el cambio político. Sí, sin duda estoy muy agradecido por habernos prestado de tu tiempo 1 hora la tarde de hoy, porque sé que estás bastante comprometido y bastante corto de tiempo. No, pero estas ventanas son muy importantes. Francisco, gracias a ti por la invitación. De verdad que es muy importante que la gente escuche. Sin duda. Gracias a ti y gracias a todas las personas que se tomaron 1 hora para escucharte. Y nada más reiterarle a todo el mundo que no importa quién esté en contra, si Dios está de nuestro lado. Feliz tarde y feliz fin de semana para todos. Gracias. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.